Cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo voy a leer de nuevo. Cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Bueno, en el mundo en el cual nosotros vivimos, es un mundo que tiene su propia manera de pensar, es un mundo que tiene su propia filosofía y tiene sus propias ciencias. El mundo en el que nosotros vivimos tiene sus propios intelectuales que tratan de explicar cómo son las cosas. Nuestro mundo, este mundo, tiene su propio sistema de valores que con el paso de los años va cambiando. Y el mundo tiene todo un esquema de preocupaciones, tiene sus propios problemas, tiene sus propias tramas, tiene sus propias culturas y el mundo tiene su propia lógica con la cual funciona. ¿Sí? El mundo tiene sus propias explicaciones acerca de cómo son las cosas. Pero nosotros que hemos creído y que hemos nacido de nuevo y que confesamos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que confesamos que Él fue castigado en nuestro lugar y que Cristo recibió la condena voluntariamente para que nosotros seamos tratados como justos y sin mancha delante del Padre, nosotros sabemos que Cristo Jesús resucitó entre los muertos y de la misma manera en la que Él se fue por las nubes, es la misma manera en la que Él va a volver. Y nosotros damos por sentado que el día menos esperado Jesús va a venir a buscar a su iglesia y los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos serán transformados para irse con Él, ¿sí? A las moradas celestiales que Cristo ha preparado para nosotros. Eso es como un resumen muy esencial de lo que es el cristianismo. Y nosotros que creemos todas estas cosas, dice la Biblia que nosotros estamos en este mundo, pero que nosotros no somos parte del mundo. Porque nuestra identidad es que somos hijos y somos hijas de Dios. Y nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Nosotros sabemos, como dice la Biblia, que el mundo y todos sus deseos y todas sus metas van a pasar. Y sabemos que todo lo que nosotros vivimos, todas nuestras luchas, todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades y toda nuestra vida terrenal son pasajeras, ¿sí? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos despertado a la realidad de que hay mucho más que este mundo, sino que hay una eternidad, de que nosotros no podemos comparar el tiempo que estamos en este mundo con el tiempo que en el futuro vamos a pasar con nuestro Dios. El tiempo que nosotros vamos a pasar con Dios es literalmente infinito, y no importa cuán largo tú te imagines que es la eternidad, siempre es más grande de lo que tú piensas, ¿sí? El tiempo que nosotros pasamos en este mundo es muy corto. Tú puedes ir a visitar a los hermanos ancianos en la iglesia y muchos de ellos siempre cuentan de que ellos tienen la sensación como que el tiempo y la vida se les pasó demasiado rápido. Como que un día ellos eran jóvenes y al día siguiente ya eran ancianos, ¿sí? Y ellos dicen que el tiempo en este mundo es muy corto, pero el tiempo es más corto si lo comparamos con lo que es la eternidad con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Lo que yo estoy tratando de decir es que el mundo está ciego y el mundo no piensa en lo eterno, ¿sí? El mundo está enredado en sus propios asuntos, está consumido por el pecado, por la avaricia, por la codicia, por el egoísmo. Y hay muchas personas que están sufriendo y no tienen esperanza porque no conocen acerca de la eternidad, ¿sí? No han conocido al Cristo real que se manifiesta con poder y no tienen una perspectiva correcta acerca de lo que es la eternidad, ¿sí? El mundo no conoce lo que es eterno. La Biblia enseña que nuestra vida es como el humo. La Biblia dice que nosotros podemos perseguir la vida, pero es como una ilusión. Dice que nosotros podemos ir detrás de conseguir cosas en nuestra vida y valorar mucho nuestra vida, pero cuando parece que ya la alcanzamos, dice que se desvanece, que es como el humo. De hecho, Jesús, en una parábola, dijo algo así como que ¿qué le vale a un hombre que gane todo el mundo, que gane todas sus riquezas,
que gane todos los imperios y tenga mucha influencia, si su alma se va a perder y si él va a pasar la eternidad en el infierno? ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Porque ¿qué cosa podrías dar tú que conseguiste en tu vida para comprar la vida eterna? Nada. La vida es como el humo. ¿De qué te vale invertir aquí en el mundo, donde las cosas se gastan y todas las cosas pasan, si nunca has invertido en lo eterno, donde los frutos de las cosas que haces son para la eternidad? ¿Sí? ¿De qué te vale que tu nombre sea famoso aquí en la tierra si no es conocido arriba en los cielos? El mundo no piensa en lo que es trascendente, en lo que es eterno. Tampoco quiero que malinterpreten todo esto que dijo Jesús. Jesús nunca condenó la riqueza, él tampoco condenó tener un negocio, pero lo que Jesús condenó es a la gente que se preocupa demasiado de tener riquezas y descuida su alma. No sé si me estoy explicando. Ese es el primer punto de esta predicación, que es que el mundo no piensa en lo eterno. El mundo no piensa en lo eterno. En segundo lugar, voy a hablar acerca de que el mundo, de hecho, sí puedes obtener ciertos beneficios estando aquí en el mundo. ¿Sí? Y eso es obvio. Dios dice en la Biblia, a través del apóstol Pablo, que Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los pecadores. ¿Sí? Dice que Él hace llover sobre los justos y sobre los pecadores. Dice la Biblia que Dios permite a todos que tengan su alimento. Él le permite a las culturas, por más paganas que sean, que tengan corazones alegres. Y Dios permite que nosotros tengamos posesiones materiales que nos faciliten la vida. ¿Sí? Él dice que Él permite que haya personas que estén en puestos de autoridad o de prestigio. Y en general, Él permite todas las cosas buenas que a nosotros en este mundo nos pueda pasar. Pero tú puedes recibir beneficios estando en el mundo. Pero el beneficio del que se trata esta predicación es mucho más elevado, es mucho más incomprendido y es mucho más profundo. ¿Sí? Porque si tú quieres ganar tu alma y tú quieres obtener la vida eterna y estar en el reino de los cielos, y si tú empiezas a buscar a Dios en oración, y si tú empiezas a escuchar lo que Dios te dice en su palabra, tú te vas a dar cuenta de que estar cerca de Dios por nuestros medios es extremadamente difícil. Y de momento tú te vas a dar cuenta de que simplemente no se puede estar cerca de Dios por nuestros propios medios. Porque los mandamientos que tú te vas a encontrar en la Biblia son tan elevados y son tan complicados, y Dios es tan exigente y su estándar es tan alto que simplemente no existe una manera posible de que tú te acerques a Dios. Dios, de hecho, dijo que todos nosotros estamos en pecado y que como estamos en pecado, también estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que yo estoy tratando de decir con todo esto es que existe un muro de pecado que nos separa a nosotros de la presencia real de Dios. Es un muro que nos impide ver a Dios. Y nuestras transgresiones son tan grandes, dice la palabra, que es imposible que nosotros, y es imposible que cualquier ser humano se acerque a donde está Dios. La única manera y el único camino al Padre es el perdón que ofrece Dios a través de Cristo. Si tú crees que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados, que Él tomó tu lugar, entonces Dios, a través de esa fe, te va a perdonar por todos tus pecados. El perdón de Dios es tan grande que cuando Él te perdona, nadie te va a poder señalar. Porque el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Dios que tiene absolutamente toda la autoridad, y el mismo Dios que es supremo, es el mismo que afirma que tus pecados te son perdonados. Amén, así es. Tus pecados te son perdonados. Sí, Hay muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que tienen mucho cargo de conciencia. Hay muchas personas que han hecho cosas en su pasado, y yo he conocido hermanos y hermanas en esta y otras iglesias que nunca descansan porque no se han convertido a Cristo, ¿sí? Siguen sintiéndose culpables por sus pecados. Hay personas que quieren acercarse a Dios, pero sus luchas mentales se lo impiden, ¿sí? Pero Dios dice en su palabra que Él
quita las luchas mentales y Él limpia la conciencia. ¿Sí? Hay personas que se sienten muy sucias por cosas que han hecho en el pasado y creen que Dios los tiene como en una lista negra y que ya no tienen salvación. Pero Dios es un Dios que dice que Él limpia a todos los que se arrepienten de todo corazón. Amén. Hay un montón de personas que quieren acercarse a Dios, pero no pueden. Oran y oran, pero no pueden acercarse a Dios. Porque ellos no creen que Dios sea capaz de perdonarlos. No han entendido el Evangelio, no se han convertido. Ellos creen que lo que han hecho en el pasado es demasiado grande como para que Dios los perdone. ¿Sí? Pero la Biblia dice que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Amén. Si tú usas un poco de hermenéutica en este versículo, significa que Dios perdona toda clase de pecados. ¿Sí? Entonces Dios nos perdona gratuitamente. El perdón de Dios es un don, es como la salvación, es la salvación. Eso significa que el perdón de Dios es algo que nosotros, de hecho, no merecemos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos liberó, nos dio una vida nueva y nos dio su perdón. El perdón de Dios es algo muy elevado. El perdón de Dios es tan grande que el mundo no lo puede entender. El perdón de Dios es tan elevado que puede resultar incluso hasta ofensivo a los que no entienden las cosas del Espíritu. Hay personas que se ofenden cuando ven que cierta persona se convierte y es libre de sus ataduras. ¿Por qué? Porque hay personas que el mundo desprecia. Hay personas que aún los mismos cristianos que han sido redimidos por la sangre de Cristo dicen cosas como, es que ese no tiene perdón de Dios, ¿sí? O es que ese ya no hay nada que hacer, o ese se va a ir para el infierno. ¿Sí? Hay personas que cuando se convierten, la gente se enoja, ¿sí? Porque no entienden que el perdón de Dios va mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden procesar. No entienden que Dios es un Dios de misericordia y no entienden que Dios perdona toda clase de pecado sin ninguna excepción. Todo aquel que cree, dice la Biblia, será salvo y no importa su pasado, porque todos sus pecados le serán perdonados. Las personas que han sido perdonadas por Dios son personas que aman mucho a Dios, porque saben que si no fuera por el favor no merecido de Cristo Jesús, estarían ardiendo en el infierno por toda la eternidad. ¿Sí? La única manera de estar bien con Dios es recibir el perdón que te ofrece Cristo Jesús. El perdón de Dios es el beneficio más grande que tú puedes recibir. Y ese es el segundo punto de esta predicación, que el beneficio más grande es el perdón. Ahora, en tercer lugar, quiero hablar un poco sobre algo más específico, porque hay muchas personas que se convierten a Cristo, Dios las perdona por sus pecados, son verdaderamente libres, pero tiempo después vuelven a caer en pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, cuando Dios perdona a alguien pero vuelve a caer en un pecado, dice que la misericordia de Dios no tiene ningún tipo de límites. Si tú te has convertido a Cristo y tienes un pecado con el que estás luchando, no importa cuántas veces tú peques, ni siquiera importa la gravedad de lo que tú hayas hecho o que puedas llegar a hacer. Si tú en un momento dado vas donde el Señor y te arrepientes de todo corazón y clamas por el perdón de Dios, Dios te va a perdonar al instante. ¿Sí? Porque siempre puedes tener un nuevo comienzo con Dios. Incluso si tú has pecado en algo específico y tú te has arrepentido, pero pasa el tiempo y lo vuelves a hacer, si tú te arrepientes, puedes volver a comenzar desde cero con Dios. Y Dios te va a perdonar y Él te va a levantar. Y no importa cuántas veces tú tropieces con exactamente la misma piedra, porque la gracia de Dios es mucho mayor que nuestros pecados. ¿Sí? No importa si tú has cometido el mismo pecado y te has arrepentido, y lo has cometido y te has arrepentido, y no importa si has hecho ese proceso hasta 1.000.000 de veces, porque cada vez que tú te acerques de corazón delante de Dios y le pidas perdón, Él te va a perdonar.
No importa cuál sea tu historial, no importa cuál sea el pecado, no importa cuántas veces Dios ya te haya perdonado por lo mismo en el pasado, porque el perdón de Dios no se puede comprender. El amor de Dios es tan inmenso que no se puede comprender y Dios siempre está feliz de recibirte. Dios nunca, jamás te va a rechazar. Y de hecho la Biblia dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios está dispuesto a perdonarte todas las veces que sea necesario. Hay una mecánica bíblica muy interesante y es que Dios está dispuesto a perdonarte todas las veces que sea necesario, pero es porque el precio de tus pecados, el precio de haberle fallado 1.000.000 de veces a Dios, ya fue pagado. Porque el castigo por tus pecados ya fue depositado sobre Cristo Jesús en la cruz y ya no puede haber condenación para nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón, podemos estar seguros de que Dios siempre nos va a perdonar. Dios jamás va a rechazar a alguien que se acerque humillado o humillada delante de Él. Dios, de hecho, se complace en salvar, Él se complace en restaurar, Él se complace en levantar al que está totalmente caído, Él se complace en ayudar al que está débil y Él se complace en darle vida a lo que está muerto. Yo he sabido de personas que hace años Dios las ha llamado al ministerio y obedecieron al Señor. Y Dios las ha empezado a usar de maneras súper sorprendentes. He sabido de personas que Dios las ha usado en todo tipo de milagros, en todo tipo de profecía, y han sido muy influyentes, pero que con el tiempo se han descuidado. Cada vez oraron menos, empezaron a buscar menos a Dios y han terminado cayendo en pecado y arruinando todo lo que Dios había construido y avergonzando el Evangelio. ¿Sí? Yo he sabido también de músicos, y he conocido personalmente a músicos que Dios usaba mucho en el pasado y que han ministrado a cientos de personas y muchos han sido impactados por medio de ellos. Y eran músicos que definitivamente Dios quería usar de una manera mucho mayor y darles una porción espiritual mucho mayor, pero que a día de hoy ya no sirven a Dios, sino que están totalmente alejados del Evangelio. Y están completamente indiferentes a todo lo que se llame Dios. Yo conozco personalmente a personas que han sido llamadas al ministerio y Dios, a través de profetas, les ha prometido cosas grandes y les promete que ellos van a tener mucho fruto y van a tener grupos grandes de personas, pero que hoy en día están alejados de Dios. Están completamente inactivos en sus iglesias y están atados a las drogas y a la depresión. Pero incluso todas estas personas, y muchos más que yo he mencionado antes, que han desobedecido a Dios, o las personas que han despreciado su ministerio y han negado a Cristo, todos ellos tienen la gracia de Dios a su alcance. Tal vez el diablo les diga que ellos ya no tienen perdón de Dios. Tal vez el diablo les diga que el tiempo de Dios ya pasó, o que Dios ya no los quiere usar porque se han equivocado demasiado, pero eso sencillamente no es cierto. Dios estaría completamente dispuesto a levantarlos otra vez, a restaurarlos, a transformar sus corazones y cambiar sus vidas completamente para usarlos de nuevo. Si tan solo se humillasen y buscasen el perdón de Dios. No sé si me estoy explicando. Dios es infinito en misericordia, es infinito en bondad, y su poder para cambiar no tiene límites. Hay muchas veces en las que yo he tratado de reflexionar acerca del perdón de Dios en mi propia vida, ¿sí? Pero yo nunca he terminado de entenderlo muy bien, ¿sí? Yo tengo mis propias luchas, tengo mis propias dificultades, pero a pesar de que parece como que siempre tropiezo con las mismas piedras, siempre Dios me ofrece su perdón. Hay ocasiones donde todo se me hace cuesta arriba y parece que la situación es tan desfavorable que pareciera como que es imposible que Dios me perdone en ese punto. Pero Dios aún así me busca. Dios aún así me habla por visiones.
envía profetas para que me hablen, me hace escuchar su voz, me rescata y está dispuesto a defenderme, aunque tengo un historial tremendo de pecado a mis espaldas. Cuando tú pecas, Dios te va a buscar a ti. Va a poner predicadores en tu camino, te va a hablar a través de visiones, va a poner sueños. Él va a enviar profetas si es necesario, pero Dios siempre va a querer buscar levantarte a ti. Yo no puedo entender por qué Dios me sigue perdonando las mismas cosas. Yo entiendo que es por su inagotable amor, pero ese inagotable amor tampoco lo entiendo, ¿sí? Es algo que es demasiado grande y se me escapa de la cabeza. Yo no soy capaz de entender lo grande que es nuestro Dios. La misericordia de Dios es demasiado grande y el favor de su perdón siempre está presente. Si tú pasas tiempo con Dios y amas a Dios, tú no debes temer el momento en el que tú falles a Dios. Nunca debes pensar que Dios está enojado contigo por haber pecado en algo. Porque a pesar de que es cierto que Dios disciplina a las personas, Dios nunca disciplina desde la ira, ¿sí? Es imposible que Dios discipline sobre la ira, porque la ira ya fue derramada sobre Cristo hace como 2000 años. ¿Sí? Dios no puede, es imposible que si tú has sido salvo, Dios tenga ira en contra de ti, si es que tú naciste de nuevo. Pero si tú le has fallado en algo a Dios, siempre puedes acercarte a Él nuevamente, siempre Dios te va a levantar, siempre Dios te va a perdonar y siempre Dios va a estar dispuesto para ti. Así que ese es el tercer punto de esta predicación, que es que el perdón de Dios está a nuestro alcance todo el tiempo. El perdón de Dios está a nuestro alcance todo el tiempo. En cuarto lugar, y ya para ir terminando, voy a aplicar esto a otra cosa. Y es que este mes nosotros estamos hablando acerca de lo que es el convertimiento a Cristo. Y esto tiene toda la relación con lo que estamos hablando ahora. Porque esta experiencia de perdón que Dios nos hace sobre nuestros pecados, y esta experiencia de que el muro que nos separa del Padre sea derribado, y que así podamos tener comunión con el Padre, esto tiene un nombre. Y esto se llama reconciliación. Reconciliación. Nosotros, como les decía antes, creemos que nosotros somos reconciliados con el Padre a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Creemos que el perdón de nuestros pecados solamente es posible porque el precio por nuestros pecados ya fue pagado en la cruz. Y también creemos, como les decía antes, que todo lo que tenemos es producto del favor no merecido de Cristo, que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, el Padre desde la eternidad nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por ese regalo nosotros somos hijos de Dios. Pero quiero terminar diciendo que este mensaje de perdón y salvación que ha impactado a millones en el mundo no es un mensaje que nosotros deberíamos guardar o esconder solo para nosotros. Este mensaje de la reconciliación no es para que nosotros lo escuchemos y solo lo meditemos, sino que lo que hemos recibido por gracia, nosotros también lo entreguemos por gracia. ¿Sí? Cristo nos encontró, dice la Biblia, cuando nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida, pero claramente la voluntad de Dios es que otros también reciban vida. Dios no solamente quiere haberse reconciliado con todos nosotros, sino que Él quiere reconciliarse con muchas más personas. Dios quiere glorificarse y quiere ser conocido por muchos más. Y los que han sido llamados para predicar la reconciliación somos nosotros. El mensaje que nosotros tenemos que predicar es este: que Cristo Jesús soportó el castigo por nuestros pecados en lugar nuestro, para que nosotros podamos presentarnos sin mancha delante del Padre. Tenemos que contar que Cristo resucitó al tercer día y que ha sido coronado rey, que bajo su nombre los demonios huyen, que bajo su nombre las personas pueden ser sanadas de cualquier enfermedad
y Dios puede hacer cualquier milagro y que la reconciliación está al alcance de todos, sin excepción, únicamente porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la importancia de hablar de Cristo, de hablar de la reconciliación. Dice, cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.